En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. El tema de la supervivencia y del destino del ser humano después de la muerte está ligado desde el punto de vista filosófico al concepto de alma. La pregunta es si esa relación es ajena a la Biblia, distante de la revelación, o si tiene quizás una conexión profunda. Nuestra respuesta que vamos a argumentar en esta charla tiene que ver precisamente con esa segunda postura. La afirmación de un alma inmortal y espiritual no es ajena a la Biblia. Esa es la tesis fundamental, ese es el resumen de esta clase. La afirmación de un alma distinta del cuerpo, inmortal y espiritual, no es ajena a la Biblia. Vamos a proceder a esta exposición en tres fases. Ustedes notarán que recogemos muchas cosas de las que hemos conversado en nuestra clase pasada. De eso se trata precisamente. En nuestra primera parte tenemos una introducción de tipo epistemológico. Luego vamos a referirnos un poco al lenguaje de la Biblia en torno a la muerte, sobre todo la categoría Sheol. Y luego vamos a ver cómo se plantea la cuestión del alma en la Sagrada Escritura, en distintos textos, tanto del Antiguo como del Nuevo Testamento. Introducción de tipo epistemológico. Dos frases son importantes como aclaraciones. Primera, no es lo mismo negar que no responder. Me acuerdo en la página web de un ateo que decía que el estado natural del ser humano es el ateísmo, en contra de lo que se ha dicho. Y decía él, ningún bebé afirma que Dios existe. La tesis de este ateo era, somos nosotros, o es decir, la humanidad, la sociedad, los que metemos en los bebés la idea de Dios. Pero todo bebé es ateo. El estado del ser humano es el ateísmo, ese es el estado natural del ser humano. Decía este hombre, es un argumento interesante, un argumento fino, pero no es difícil rebatirlo. Y precisamente el comienzo de la respuesta está en esta frase. No es lo mismo negar que no responder. Es evidente que una postura atea o una postura creyente solo se puede conocer si se plantea la pregunta. Si yo no le pregunto a usted si cree en Dios, hasta ese momento yo no puedo afirmar, no puedo conocer, por eso decimos que es una introducción epistemológica. Yo no puedo afirmar si usted es creyente o no lo es. Si yo le digo a usted, existe Dios, y usted me dice, no creo, ahí ya puedo decir que usted es ateo. Si yo le pregunto, ¿existe Dios? Y usted me dice, esa es mi fe, ya puedo decir que usted es creyente. Pero antes de hacer la pregunta, yo no puedo decir qué es usted. Eso vale para una pregunta que se plantea desde fuera, pero eso vale también para la pregunta que la persona se puede plantear desde ella misma. Es decir, que también nosotros llegamos a saber cuáles son nuestras propias convicciones cuando de alguna manera encontramos un cuestionamiento, quizás dentro de nosotros mismos, quizá en otras personas. Así que esa frase tiene su importancia. Algunas personas consideran que si miramos
algunos libros de la Biblia, como no se afirma expresamente la inmortalidad del alma, quiere decir que la Biblia no cree en la inmortalidad del alma. Un momento, una cosa es que la Biblia niegue la inmortalidad del alma y otra cosa es que no se plantee el problema. Y ya vamos a ver por qué la Biblia no se plantea el problema. Es que hay muchos problemas que uno no se ha planteado. Y uno no puede decir que porque uno no se ha planteado un problema, ha tomado una postura u otra. Solamente cuando se lo plantee se podrá saber cuál es la postura que toma. Esta es una introducción, repito, de tipo epistemológico. Ahora, existe otra posibilidad y es la persona que se niega a responder. Pero no es lo mismo negarse a responder que desconocer la pregunta. Si yo le digo a usted, ¿existe Dios? Y usted dice, ningún comentario, que sería más o menos la postura agnóstica. Su manera de decir ningún comentario es negarse a responder, o sea, esa es una respuesta. Pero en cambio, si yo no le he planteado esa pregunta y usted no se la ha planteado, yo no puedo afirmar que su postura va en una dirección o en otra. Tal vez ahora mismo usted se esté preguntando por qué estamos hablando de esto. Pues estamos hablando de esto porque ha habido autores que han hecho una gran distinción, diría yo, drástica, profunda, como planteando una especie de abismo entre dos modos de ver el mundo, el modo semita y el modo griego. En la historia del pensamiento occidental hay un autor llamado Blaise Pascal. Pascal, un genio de la matemática, de la física, de la teoría de probabilidades, se le cuenta entre los iniciadores de la teoría de probabilidades en matemáticas. Este gran genio, Pascal, hace una distinción entre el pensamiento de los filósofos y la revelación bíblica. Porque sucede que Pascal era un hombre muy católico, era además filósofo, ¿no? Este era científico, matemático, filósofo, teólogo y medio místico. Todo eso era Blaise Pascal. Ese es el mismo del triángulo de Pascal que usted puede haber oído en matemáticas. Entonces Pascal, que era filósofo, se daba cuenta cómo planteaban el tema de Dios los filósofos. Y de Pascal viene una expresión que tomó cierta carrera especialmente en las corrientes de pensamiento francesas. Esa corriente es hablar del Dios de los filósofos y de los sabios. Esa expresión, hasta donde yo entiendo, esa expresión viene de Blaise Pascal, el Dios de los filósofos y de los sabios. De modo que Pascal plantea una especie de ruptura entre el modo como se acerca a Dios, el filósofo, el sabio, y el Dios vivo que nos presenta la Sagrada Escritura. El Dios vivo, Pascal lo describe como el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Ese es el Dios vivo. Es un Dios personal, es un Dios que irrumpe, interviene en la historia, es un Dios amigo, es el Dios de la alianza. Ese es el Dios de la Biblia. Mientras que el otro, el Dios de los filósofos y de los sabios, pues es el filósofo, es el Dios de Aristóteles. Es el Dios de Platón, tal vez. Para Platón, el Dios es el ser supremo, se identifica con el ser sin limitación alguna, es el Dios uno y único. Para Aristóteles, Dios es el acto puro, es el pensamiento del pensamiento. Entonces Pascal, hombre muy inteligente y muy versado, muy erudito, hace un contraste bastante fuerte entre estas dos maneras de aproximarse a Dios. A partir de esa distinción o de esa oposición, para ser más claros, a partir de esa oposición, entonces, muchos han planteado las cosas en esos términos, es decir,
si le metes pensamiento griego a la Biblia, la contaminas. Amigos, esto ha sido tan fuerte que ha llegado un momento en el que se ha visto casi como una especie de pecado utilizar las herramientas del pensamiento griego para acercarse a la revelación bíblica. Hasta el punto de que este servidor de ustedes tuvo que escuchar en clase, hace muchos años, eso fue el siglo pasado, yo tuve que escuchar en clase a un profesor que después de eso murió, pero murió de otra cosa. Tuve que escuchar a un profesor que decía, refiriéndose a un texto que vamos a mencionar hasta el final, el texto de la sabiduría, decía, palabras más, palabras menos, aquí se nota ya la contaminación del pensamiento bíblico con la influencia griega. Como quien dice, la Biblia iba pura como un arroyo cristalino y de repente entró una alcantarilla que venía del pensamiento griego. El pensamiento griego es una contaminación del pensamiento bíblico. No le revuelva pensamiento griego, porque el pensamiento griego es abstracto, es lejano, es elitista, es ahistórico, ajeno a la historia. Por supuesto, ustedes saben que yo crecí en una época en la que tenía mucha fuerza todo este tema latinoamericano y de la liberación. Y obviamente la teología de la liberación pues quiere hablar de un Dios vivo que se compromete con su pueblo, que interviene en la historia, que libera a su pueblo, y todo eso se asocia con lo que Pascal u otro autor muy citado en mi época llamado Claude Tremontin. Entonces el Dios de Pascal, el Dios de Tremontin, es el Dios vivo, es el Dios que interviene, es el Dios de la teología de la liberación, mientras que ese Dios de Aristóteles es un Dios lejano, es un Dios abstracto, es el Dios de la jerarquía. El Dios bíblico es el Dios del pueblo, el Dios bíblico libera, el Dios aristotélico es el Dios de la doctrina, es el Dios de la ortodoxia, el Dios bíblico es el Dios de la ortopraxis. Ay Dios, qué cosas me tocó escuchar en aquellos años. Esa misma manera de pensar luego se extendía más allá de la Biblia. Por ejemplo, para hablar de San Agustín. Personas contemporáneas a mí, o mayores que yo, que también las hay, habrán escuchado, por ejemplo, que se habla así de San Agustín. San Agustín es dualista. ¿Qué hace usted leyendo a San Agustín? San Agustín es un dualista, es un platónico, es un maniqueo. Mejor dicho, cuídese de San Agustín, lea cosas sanas. Las cosas sanas son las que presentan un Dios bíblico, un Dios que interviene en la historia, un Dios. Y esa oposición, y yo no sé si era tan radical, quizás sí, quizás no llega a mi conocimiento hasta allá. Esa oposición radical entre el Dios bíblico y el Dios griego, luego se utilizaba para hacer todas estas separaciones. Por ejemplo, la separación entre la ortopraxis, Dios bíblico, ortodoxia, Dios de los filósofos y de los sabios, el Dios del pueblo, teología de la liberación, Dios bíblico, el Dios de la jerarquía, el Dios de la ortodoxia, el Dios de la curia, ese es el Dios de los filósofos. Obviamente, se nos planteaba en aquella época, años duros, se nos planteaba esa alternativa con un propósito. El propósito era, escoja. ¿Se va a quedar usted con el Dios abstracto, filosófico, la entelequia, el ser, el acto puro, o va a asumir el Dios vivo, el Dios que así se compromete con su pueblo, que sí interviene, que sí irrumpe en la historia? Bueno, las cosas, en el caso personal mío, las cosas empezaron a parecerme un poco sospechosas por el hecho de que si usted mira la liturgia de las horas, el autor más citado después de la Biblia es San Agustín. Y si luego usted empieza a mirar los textos de San Agustín, usted se da cuenta que la tal contaminación maniquea,
tampoco es una cosa que uno diga, esto infecta. Más bien uno debe recordar que parte de la conversión de San Agustín fue salir del maniqueísmo, refutar el maniqueísmo y denunciar a los maniqueos, porque pretendiendo ellos presentar a la materia como una cosa perversa, eran amantes del dinero y del poder. Y San Agustín, que era un hombre agudo, pues no iba a dejar de observar eso. Entonces, usted se da cuenta que el propósito de esta clase va más allá de un tema inmediato, porque de lo que se trata es de vencer esa idea en la cual yo mismo fui criado, esa idea de que hay una oposición irreductible entre el pensamiento griego, con todas las características que ya les dije, es la ortodoxia, es la doctrina inflexible, falta de misericordia, no sé cuántas cosas, y el Dios vivo, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el Dios de la historia. Esa oposición no es cierta, entre otras cosas, por las razones epistemológicas que estamos planteando aquí. Porque es que resulta que la pregunta, ¿quién es Dios? O la pregunta metafísica, ¿qué es Dios? La famosa pregunta de Santo Tomás. Esa pregunta metafísica, esa pregunta no se la plantea la Biblia. Entonces tiene que ver uno cuál es el tema central de la Escritura. Uno tiene que ver eso. Si yo voy a una conferencia sobre el futuro de los hidrocarburos en Colombia y el hombre en ningún momento menciona el tiempo de la patria boba, a mí no tiene que extrañarme. A ver, este está hablando de hidrocarburos, no tenía que hablar de la historia de Colombia. Entonces uno tiene que saber qué es la Biblia para saber cómo entran en la Biblia los distintos temas y problemas y preguntas. Entonces, la Biblia se hace planteamientos del tipo, ¿qué es el hombre? ¿Cómo describimos la esencia de lo humano? Ese no es el objetivo primordial de la Biblia, aunque vamos a ver que al final sí aparecen algunos textos bastante claros. La pregunta fundamental de la Biblia tiene que ver con esta palabra o sus sinónimos, la palabra salvación. Eso es lo que interesa a la Biblia. ¿Cómo se puede restablecer la relación con Dios? Entonces, no se debe decir que la Biblia niega la inmortalidad del alma, que la Biblia desconoce el alma. No se debe decir eso. Se debe decir que el centro de atención, el foco principal de la Escritura, no está en la descripción metafísica del hombre, del cosmos o de Dios. Si yo fuera usted, por lo menos esa frase sí la escribiría. El propósito principal de la Escritura no es abordar el ser del hombre, el cosmos y Dios. Ese no es el propósito de la Escritura. Eso no es lo que quiere la Biblia. Pero como no lo aborda, no quiere decir que lo niegue. La Biblia está abordando otros temas. Los griegos abordaron ese problema. ¿Por qué lo abordaron? Bueno, pues porque su propia tradición de pensamiento iba por ese lado. Entonces, una cosa es negar y otra cosa es no responder. Una cosa es negarse a responder y otra cosa es desconocer la pregunta. Entonces, el propósito central de la Biblia está en torno a la salvación, la alianza, la reconciliación, el retorno a Dios. Esos son temas absolutamente fundamentales de la Biblia. Entonces, la Biblia no tiene como propósito primero y principal responder a preguntas sobre el ser, ni del hombre, ni del cosmos, ni de Dios. Tal vez lo más metafísico que aparece en la Biblia con respecto a Dios es aquello de Éxodo capítulo 3. Yo soy el que soy. Pero si tú hablas con 30 exégetas, obtienes 45 respuestas sobre qué quiere decir yo soy el que soy. Y la mayor parte de los exégetas, verdaderos conocedores de la lengua hebrea, te van a decir que la primera connotación de yo soy el que soy no es un análisis del ser. Ese no es el propósito primero frontal de la Biblia, porque el propósito primero y frontal de la Biblia es la salvación,
la alianza, la reconciliación. Pero el hecho de que ese sea el propósito central de la Biblia no quiere decir que la Biblia niegue lo que no afirma. Yo también escribiría esa frase. El hecho de que el propósito central de la Biblia sea la salvación no quiere decir que la Biblia niegue lo que no afirma. Mire, eso le va a servir a usted para la vida. Yo muy pronto tendré que desaparecer de esta tierra, pero eso le va a servir a usted. La frase es: el propósito principal de la Biblia es la salvación, pero eso no quiere decir que niegue lo que no afirma. Porque yo puedo dejar de afirmar cosas porque no me las he planteado. Hoy, por ejemplo, hasta esta hora del día, yo no les había comentado que la capital de China es Beijing. Eso quiere decir que yo no creía que la capital de China era Beijing. Hombre, que no estábamos hablando de eso, estábamos hablando de otras cosas. Pero no diga que yo estoy negando lo que no afirmo. Eso se llama pura lógica y pura epistemología. Y esa es la introducción que necesitamos. Entonces, la historia particular, la historia intelectual y espiritual de un hombre llamado Blas Pascal ha tenido unas repercusiones impresionantes. Impresionantes. Porque muchas personas se apoyaron en esta separación de pensamiento semita y pensamiento griego para hacer todas las cosas. Eso llegó también aquí a nuestra querida Latinoamérica, y eso se convirtió aquí en Latinoamérica en la idea de que el Dios verdadero, el Dios vivo, el Dios bíblico, el Dios de la historia, el Dios de Abraham, el Dios que irrumpe, el Dios que salva, ese es el Dios de la Biblia, mientras que el otro es el Dios de la ortodoxia, es el Dios de la doctrina, es el Dios disecado, es el Dios que está en poder de la curia, es el Dios que desconoce las necesidades de los pobres y de los que sufren. Así se planteaban las cosas. Hay que salir de eso. Entonces, terminemos esta introducción. Básicamente, ¿qué queremos decir? Queremos decir que quienes afirman que la Biblia niega existencia del alma o inmortalidad del alma, están epistemológicamente confundidos, porque están presentando las cosas como que la Biblia niega. ¿Cómo es la frase? La Biblia niega lo que no afirma. Y eso no es cierto. Hecha esa aclaración epistemológica, entonces procedamos a ver cómo podemos llegar a ese tipo de concepto. Bueno, la Biblia asocia la vida fundamentalmente con dos funciones corporales. El ser vivo es el ser que respira, que tiene aliento. Famoso nefesh. El ser vivo es el que tiene aliento. Y el ser vivo es el que tiene la palpitación de la sangre, el correr de la sangre. El aliento y el correr de la sangre y el aliento son señales fundamentales de vida. Bueno, son señales claramente corporales, sensibles. Hasta ahí uno podría decir que no hay ningún asomo de inmaterialidad de algo que llamaríamos alma. Pero esa inmaterialidad asoma inmediatamente cuando nos acercamos al misterio de la muerte. Es evidente, mi estimado hermano, que si una persona niega la inmortalidad del alma, su lenguaje sobre la muerte debería ser inequívocamente el lenguaje de la nada, de la aniquilación. El que niega, óigame esta frase, el que niega la inmortalidad siempre afirma la reducción a la nada. Entonces, tome usted, por ejemplo, algunos ateos contemporáneos. Hay varios de ellos muy famosos. Daniel Dennett, uno que murió no hace mucho, hace como unos 3 años, Christopher Hitchens. Tome, por ejemplo, al más famoso antiteísta de nuestros tiempos, Richard Dawkins. ¿Cómo plantean ellos el tema de la muerte? Si alguien entrevista a Dawkins, o como le pasó a Hitchens, Hitchens sufrió de un cáncer y de eso murió.
Ese cáncer tenía posibilidades de invadir también su cerebro. Entonces él hizo unas declaraciones alguna vez. Él dijo, mire, yo soy ateo y sé que después de la muerte no viene nada. Si ustedes alguna vez me oyen a mí decir algo contrario, sepan que el cáncer me llenó el cerebro. Porque yo ateo soy. O sea, él hizo toda su profesión de fe atea. Eso es lo propio del que niega. Negar significa negar la inmortalidad, equivale a afirmar la aniquilación. Esa frase también hay que escribirla. Si usted niega la inmortalidad, usted afirma la aniquilación. Si usted dice, un momentico, hay reencarnación, ese no cree que haya desaparición del alma, cree que algo queda. Su manera de explicarlo, su manera de creer es que eso lleva a una reencarnación. Negar la inmortalidad, negar la inmortalidad del alma es afirmar la aniquilación. Vayamos a la Sagrada Escritura. ¿Se afirma en la Escritura en algún lugar? ¿Hay un solo texto que hable de aniquilación? No. No habla de aniquilación. Hay términos, sin embargo, que tienen una relación extraña con la aniquilación. Por ejemplo, que muera y que no se pronuncie su apellido. Esa es una de las maldiciones hebreas. Que muera y que no se pronuncie más su apellido. La desaparición del nombre es algo parecido a la aniquilación. Esa clase de afirmación aparece. Pero hay que notar cómo personajes absolutamente perversos, idólatras, pecadores, de los cuales se dice expresamente, hizo lo que desagrada al Señor, es el caso de muchos de los reyes de Judá y sobre todo de Israel, dice, se fue a descansar. Entra ese verbo, se fue a descansar con sus padres. Lo hemos comentado también en otra de estas charlas. Se fue a descansar. Y así entra este término, un término difícil de definir, el Sheol. El Sheol a veces tiene características de lugar, como algo que está abajo. El Sheol es como una forma de existencia, pero que solo se describe en términos de privación. Sin embargo, hay dos verbos que están siempre ligados al Sheol, y esos dos verbos son descansar y reunirse. Y esos dos verbos están indicando alguna forma de subsistencia. Desde los estratos más antiguos del pensamiento bíblico aparece esa manera de hablar. Ese ir a reunirse con los padres. Y como el padre de toda paternidad, visiblemente hablando por lo menos, es Abraham, entonces reunirse con Abraham, ir donde Abraham, encontrarse con Abraham, es algo que parece propio de la muerte. De ahí viene la expresión, el regazo o el seno de Abraham, reunirse con Abraham. Entonces fíjate que esas dos expresiones no son expresiones de aniquilación. No son expresiones de aniquilación. La forma de existencia del Sheol es misteriosa. No se profundiza el tema. Queda simplemente sugerido. ¿Es este el destino? Alguien podría decir, ¿es este el destino de unas personas? Porque acuérdese la maldición hebrea que mencioné. La maldición es que muera y que no se pronuncie su apellido, que es algo así como que sea reducido a la nada, que desaparezca para siempre. Pero usted puede recordar cuando David va a morir, le hace un discurso a su hijo Salomón, dándole numerosas instrucciones sobre la construcción del templo, sobre la gente de la que debe cuidarse y sobre unas cuantas venganzas que debe tomar. Eso es muy triste para uno como cristiano, oír ese lenguaje. Porque David, por ejemplo, refiriéndose, este es un paréntesis, refiriéndose a un hombre llamado Semei o Semeí, que era pariente de Saúl, Semeí había maldecido a David.
cuando David tuvo conflicto con su hijo, Absalón, y David tuvo que salir huyendo de Jerusalén. Cuando David huía de Jerusalén, iba subiendo por la cuesta de los Olivos, Semeí salió al paso de David y empezó a maldecirlo. Y entonces Joab, el general de David, disgustado por esa afrenta, le dice a David: ¿y tú por qué te aguantas los insultos de ese perro muerto? Déjame, yo lo acabo. Con una sola lanzada lo acabo. Y entonces David soltó esta frase que parece bastante piadosa. David dice: bueno, ¿y qué tal que Dios lo haya mandado para que me maldiga? Déjalo. Y que Dios convierta en bendiciones estas maldiciones. David tiene una actitud magnánima frente a Semeí. Bueno, cuando Absalón fue derrotado, Semeí se dio cuenta de lo que le venía. Y entonces David había tenido que atravesar el Jordán, pues huyendo, obviamente. Cuando ya se acabó el peligro, David se devolvió y volvió a cruzar el Jordán. Y el primero que salió a recibirlo, a postrarse, a pedirle perdón, fue Semeí. Entonces Semeí fue y se postró ante David y le dijo: mira, yo hablé como un tonto, refiriéndose, claro, a las maldiciones del otro día, por allá meses atrás. Hablé como un tonto, perdóname, no sé qué. Se humilló visiblemente, le pidió perdón. Y entonces David de nuevo tiene una actitud magnánima. Y entonces le dice a Semeí: no te preocupes. Mientras yo viva, no te va a pasar nada. Pero el tema era literal: mientras yo viva. Cuando se acercaba la muerte de David, le dijo a Salomón: por ahí anda Semeí. Yo le dije que yo no le iba a hacer nada, pero usted es otro. Decisión de Estado. De manera que usted, hágame el favor de acabar con Semeí. A uno le da pesar eso, es decir, uno quisiera que David fuera más cristiano. Pero David era como era y punto. Entonces, David le está dando esas instrucciones a Salomón de quién tiene que vengarse. Por ejemplo, tiene que vengarse también de Joab, porque Joab se volvió sanguinario y en algunas cosas hacía crímenes, hacía asesinatos sin consultarle a David. Entonces le dice: tienes que vengarte de Joab, tienes que vengarte de Semeí. Le da una serie de instrucciones que realmente son vaya y mate. Es así tal cual. Y después de todo eso, y después de que le da todas esas instrucciones, o mejor dicho, antes de todas esas instrucciones, casi primera frase que le dice David a Salomón, estoy asustado porque ahí están verificando el texto bíblico, casi la primera frase que le dice David a Salomón es: yo me voy por el camino ¿de qué? De todos. Yo me voy por el camino de todos. Es decir, que aunque una maldición como aquella, que su nombre no se pronuncie, hay varias maldiciones hebreas, hay que pedirle a Dios que tenga misericordia de nosotros y de ese querido pueblo. Pero hay muchísimas maldiciones hebreas. Una de esas es que su casa quede en ruinas, otra es que su nombre no se pronuncie. Pero esas maldiciones expresan un deseo, una rabia contenida, pero esas maldiciones no son afirmaciones metafísicas. Y se nota bien en textos como este. David dice: yo me voy ¿qué? Por el camino de todos. O sea que es claro que el Sheol no es solamente una especie de descanso en términos de refrigerio, en términos de premio, por así decirlo, para aquel que ha trabajado mucho. Es el destino de todos. Es el destino de todos. Entonces el Sheol está hablando de una cierta forma de existencia. No es un tema que profundiza. ¿Por qué no lo profundiza? Hermano, por lo que hemos dicho aquí, porque el tema central de la Escritura no es hacer metafísica. No está en contra de la metafísica. Acuérdese que el gran principio que nos rige es: una cosa es negar y otra cosa es no afirmar. Entonces, el gran tema de la Biblia es la salvación, la alianza, la reconciliación. El gran tema de la Biblia no es la metafísica, en el mismo sentido que el gran tema de la Biblia no es la ciencia. La Biblia, ya nos lo han explicado muchas veces, no es un libro de astronomía, no es un libro de geología, no es un libro de química. Por la misma razón, la Biblia tampoco es un libro de metafísica. Pero eso no significa que lo que no afirma lo esté negando. Entonces, hasta ahí llegamos con ese tema del Sheol.
Hay una comprobación que también la hemos tenido. ¿Ustedes se acuerdan que era primer libro de Samuel, capítulo era 22 o 28? 28. ¿Usted se acuerda que cuando se da la invocación, cuando Saúl hace la invocación de un muerto, ahí no se presenta en ningún momento que esté hablando una persona diferente al profeta Samuel? Y el profeta Samuel estaba bien muerto. Y su cadáver, óigame esto, y su cadáver estaba corrompiéndose. Usamos la palabra respetuosa. El cadáver de Samuel estaba corrompiéndose ahí. Y mientras el cadáver de Samuel estaba corrompiéndose, Samuel se hace presente. Y en ningún momento la Escritura da a sugerir que estuviera hablando alguien distinto de Samuel. Lo aclarábamos la clase pasada. Es común, es doctrina común en la Iglesia Católica que uno de los peligros de la invocación de muertos es que tú no sabes quién te está hablando. Posiblemente sea un demonio. Bueno, la Biblia no sugiere eso. Si nos atenemos al texto como tal, la Biblia no sugiere que esté hablando alguien distinto de Salomón. O sea que si el cuerpo, examine esto, si el cuerpo de Salomón se está corrompiendo allá en su tumba, y sin embargo, Samuel, usted tiene que corregirme cuando me equivoque. Si el cuerpo de Samuel se está corrompiendo allá en su tumba, y sin embargo, Samuel, el verdadero Samuel, está hablando aquí, ¿eso cómo se llama? Eso solo tiene un nombre, inmortalidad. Eso solo tiene un nombre. Hay una forma de supervivencia en la que la Biblia no profundiza. ¿Por qué no profundiza? Porque no es un libro de metafísica, porque no le interesa en primer lugar y de frente estudiar el tema de la metafísica, de la inmortalidad, del ser del hombre, del ser del universo o del ser de Dios mismo. No es eso lo que la Biblia hace en primer lugar. Nos damos cuenta que de esta idea del Sheol hay toda una evolución, y ya esto lo hemos comentado, aquí está lo de la invocación de los muertos. Nos hace falta recordar el tema de la justicia intramundana, que es un tema que es muy importante, porque usted en el libro de los Proverbios encuentra una gran cantidad de veces el tema de la justicia intramundana, es decir, que si yo soy bueno, al final me va bien, si yo soy malo, al final me va mal. Pero ¿y qué pasa si yo soy bueno, soy inocente y me torturan y me matan? ¿A qué horas me fue bien? Entonces no hubo tiempo de que me fuera bien. Y si no hubo tiempo de que me fuera bien, ¿dónde queda la justicia de Dios? Y finalmente quiero recordarles aquí lo que comentábamos sobre el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, que es la discusión que tiene nuestro Señor Jesucristo con los saduceos. Jesucristo tiene esa discusión con los saduceos. En Mateo 22, 32 encontramos aquel pasaje de la discusión que tiene Cristo con los saduceos. Básicamente el argumento de los saduceos es que la idea de la resurrección es ridícula. Y la manera como ellos argumentan es a través de una especie de parábola, una parábola destinada a ridiculizar la idea de la resurrección. Lo que sucede es que 7 hombres, que además son hermanos entre sí, interesante que sean 7 y que sean hermanos para hacer más dramática y más ridícula la historia, están casados o se han casado sucesivamente con una mujer, cada uno muere y entonces se casa el otro. Y la pregunta de los saduceos es, en la resurrección, ¿de quién va a ser esposa esa mujer? La respuesta de Cristo empieza por las palabras, ustedes no conocen las Escrituras ni el poder de Dios. Como los saduceos básicamente consideraban como escritura solamente a la Torá, es decir, los 5 primeros libros, lo que nosotros llamamos a veces Pentateuco, el argumento de Cristo es tomado de ahí. En el episodio de la zarza, que es el episodio de Éxodo capítulo 3, dice Cristo, en el episodio de la zarza, Dios se presenta ante Moisés diciendo que Él es el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Y entonces dice nuestro Señor, Él no es un Dios de muertos, Él es un Dios de vivos, porque para Él todos están vivos. Con lo cual hay una afirmación explícita de una supervivencia después de la muerte, parecida a aquella frase que le dijo David a Salomón. Miguel, ¿dónde está el pasaje del discurso de David a Salomón donde le da las instrucciones? ¿Tú lo tenías ahí? Primera de Reyes 2,
Primera de Reyes capítulo 2, desde el comienzo está ese discurso de David a Salomón. Pero usted se encuentra que en Mateo 22, ¿fue que dijimos? En Mateo 22 está la palabra que le dice Jesús a los saduceos. Y les dice, Dios no es un Dios de muertos, sino un Dios de vivos. Bueno, para descubrir la fuerza de ese argumento se necesita, me parece, una cierta dedicación, una cierta atención. Ese ejercicio lo hicimos en nuestra clase pasada y entonces encontrábamos que hay dos pasajes en los que particularmente Dios hace promesas a Abraham. Un pasaje es Génesis capítulo 12, pero otro pasaje es Génesis capítulo 17. Y en el pasaje de Génesis capítulo 17, lo que encontramos es que el Señor hace alianza. Creo que fuiste tú mismo el que encontró ese texto la vez pasada. O fuiste tú, Jonathan, Génesis 17, donde aparece que Dios le hace una promesa a Abraham y le dice, mi alianza es contigo y después de ti con tu descendencia. Es decir, más claro no puede aparecer. Si el propósito, entonces el argumento completo, por favor, que hay que entender bien esto de Abraham, Isaac y Jacob. Paradójicamente, que lo hemos mencionado con lo de Pascal, paradójicamente ahí está una de las demostraciones de la parte de la dimensión metafísica que esto tiene. Le dice Dios, le dice Jesucristo a los saduceos, les dice, Dios es Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, y es Dios no de muertos sino de vivos, porque para Él todos están vivos. ¿De dónde proviene ese argumento? Hombre, en Génesis 17, Dios le dice a Abraham, yo sello alianza contigo y después de ti con tu descendencia. Esa distinción es clave porque eso indica que hay una alianza expresa entre Dios y Abraham. Si el propósito de la alianza es vencer al pecado y a sus consecuencias, de las cuales la principal es la muerte, la alianza de Dios con Abraham, recuerde que no es solo con la descendencia, la alianza de Dios con Abraham caería en el vacío si no hubiera una victoria sobre la muerte. Si Dios no está rescatando a Abraham de la muerte, entonces, evidentemente, la alianza que Dios ha hecho con Abraham específicamente, porque no es solo con la descendencia, insisto, sería una alianza que caería en el vacío. Es decir, la promesa para Abraham caería en el vacío. Como ninguna promesa, como ninguna palabra de Dios cae en el vacío, solo hay una respuesta posible. La respuesta posible es que ese Abraham vive, que Abraham está vivo, que en él se cumple la victoria sobre la muerte. Ahora bien, si tú unes eso con las palabras descanso y reunirse que hemos mencionado antes, entonces te das cuenta que tenemos una afirmación explícita de una supervivencia espiritual después de la muerte. Hay un pasaje que no hemos mencionado hasta ahora y que es muy interesante porque muestra esa conciencia tan clara que por supuesto tenía el pueblo judío sobre la relación entre la muerte y la disolución corporal. Recuerde usted en Hechos de los Apóstoles capítulo 2, el apóstol San Pedro en el pasaje de Pentecostés está hablando a todo el pueblo. No dejarás a tu fiel conocer la corrupción. Esa es una frase que aparece en Hechos de los Apóstoles capítulo 2. Esa frase hace alusión a un salmo atribuido por la tradición judía a David. Y entonces dice el apóstol Pedro, esa frase no se refería al mismo David, porque la tumba de él permanece hasta nuestros días. Es decir, la conciencia plena de que la muerte va ligada a la corrupción corporal, es algo que está claramente en la Biblia, pero igualmente está claro que hay una supervivencia y que Dios es el Dios de los vivos. Si usted va uniendo las partes, usted se da cuenta que la afirmación de una supervivencia espiritual inmaterial es una afirmación plenamente
bíblica. ¿Y eso que sobrevive del ser humano es creado en el momento de la muerte? Claro que no. Es propio del ser de la persona. Entonces, ¿cómo se llama eso que es propio del ser de la persona y que cuando muere sigue viviendo mientras el cuerpo se corrompe? Solo hay un nombre para eso: alma. No hay otro nombre. Entonces, hay que afirmar sin reato de conciencia y sin ninguna restricción: la Biblia afirma y cree en la supervivencia de un alma espiritual, inmortal, personal. Cuando el tema se aborda directamente, que no es con frecuencia, pero cuando el tema se aborda directamente, nos damos cuenta que eso es lo que se afirma. Ya habíamos comentado en alguna clase anterior sobre la diferencia entre el interior y el exterior. La Biblia no va a decir que el alma es forma del cuerpo en el sentido metafísico que tiene la expresión forma. Eso no lo dice la Biblia. Pero la Biblia sí dice, sí hace una distinción entre lo interior y lo exterior. ¿Y por qué eso es importante? Porque nos hace ver que no toda la realidad del ser humano es visible. No toda es visible. Y por lo tanto no toda es material. Cuando se habla del ser vivo, cuando se habla del hombre vivo en términos de aquel que respira, de aquel que respira, de aquel que tiene correr de su sangre, palpitar de su sangre, da la impresión de que la vida estuviera ligada solamente a lo sensible y a lo corporal. Pero las múltiples ocasiones en que se hace diferencia entre el interior y el exterior nos hacen ver que la Biblia tiene conciencia de que el ser humano no es completamente visible, que hay en el ser humano eso que luego la filosofía elabora utilizando palabras como misterio. En el ser humano hay un misterio. Somos misterio. No todo en nosotros es visible. Yo puedo ver que tú respiras. Yo puedo ver que la sangre corre por tus venas. Puedo ver la palpitación que hay en ti. Y sin embargo, eso no significa que yo te conozca. Es decir, que el misterio, el ser humano, está marcado por el misterio. Y ese misterio, eso que es invisible en el ser humano, conecta directamente con la gran reflexión filosófica sobre lo que es el alma. Entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo en todo este desarrollo, mis hermanos? Lo que estamos haciendo es descubriendo que no hay esa tal distancia insalvable entre pensamiento bíblico y pensamiento griego. Es más, en cuanto la Biblia empieza a plantearse con cierta profundidad qué es el ser humano y qué es morir, aparecen expresiones que tienen una conexión muy natural y muy directa con lo que se ha llamado pensamiento griego. En el libro del Eclesiastés, capítulo 3, versículos del 20 al 22, se habla expresamente de la muerte como un salir el aliento de la persona, pero el lenguaje que se utiliza es, ¿quién sabe si ese nefesh, si ese espíritu se va hacia arriba en el ser humano y se va hacia abajo en las bestias? El hecho de que se plantee la pregunta está indicando la capacidad de preguntarse, por supuesto, preguntarse sobre este tema, pero está indicando también la conciencia de que hay algo que queda. En el libro de la sabiduría, capítulo 9, versículos 14 y 15, aparece con bastante claridad lo que llamaríamos un dualismo metafísico. El dualismo metafísico afirma expresamente en el ser humano una unidad, ya estos son términos filosóficos, una unidad sustancial en la que está el cuerpo y el alma. Dicho sea de paso, yo no niego de ninguna manera, influencia del pensamiento griego en el libro de la sabiduría. No lo niego. Pero es que el problema nuestro no es
viene de Dios lo que no venga de los griegos. Es que ese es el sofisma que está detrás de esas afirmaciones. Como que lo verdaderamente bíblico fuera lo que no ha sido tocado por los griegos. ¿Qué es eso? ¿Qué es esa manera de pensar? Hay otras expresiones, hay otras huellas del pensamiento filosófico griego en el libro de la sabiduría. Sí. La más notable intervención, aparte de la que hemos dicho aquí, es aquella frase que alude a las 4 grandes virtudes, las 4 virtudes clásicas del humanismo griego, asumidas después por la Iglesia Católica como virtudes cardinales o virtudes humanas. Si usted busca en el libro de la sabiduría, aparece la lista de las 4 virtudes cardinales, en su orden: prudencia, justicia, fortaleza y templanza. Eso viene del pensamiento helenístico, eso viene del pensamiento griego y está en el libro de la sabiduría. Entonces, por favor, dejemos de pensar que para que una cosa sea bíblica tiene que no ser griega. Eso es absurdo. El origen material de un teologúmeno no determina su veracidad. Esta es una afirmación que a mí me parece muy importante, porque le va a servir a usted más allá de esta clase. Por eso, como suelo recomendar, yo le recomendaría que la escribiera. El origen material, vamos a explicarle un poquito porque eso le va a ayudar a usted a ser mejor teólogo, a ser mejor cristiano y a ser mejor predicador o catequista o misionero. El origen material de un teologúmeno no determina su veracidad. ¿A qué llamamos origen material? ¿Quién fue el primero que pensó en eso? Por ejemplo, ¿quiénes hablaron primero de querubines? Probablemente los caldeos. ¿Quiénes hablaron primero de prudencia, justicia, fortaleza y templanza? Probablemente los griegos. ¿Quiénes hablaron en primer lugar sobre el Dios como el uno y único? Probablemente, qué sé yo, los macedonios, Señor, o Platón, probablemente. El origen material no determina la verdad. La revelación no consiste en una frontera geográfica o étnica. La revelación no depende de una frontera geográfica o étnica única. Entonces, que el relato del diluvio aparece en varias culturas. Entonces eso es contaminación, eso no es verdadera Biblia. ¿Quién le dijo eso? Usted está confundiendo el origen material con el origen formal. Finalmente, lo que a nosotros nos interesa es si Dios se ha valido de esas expresiones para dejarnos conocer su obra y conocer su propio ser. Para quienes estén menos familiarizados con ese término, la expresión teologúmeno quiere decir una afirmación de tipo teológico que hace alusión a Dios. Entonces, la frase clave que está resumiendo hasta cierto punto nuestro enfoque y perspectiva aquí, ¿cuál es? El origen material de un teologúmeno no determina su veracidad. No determina su veracidad. Esa frase, por ejemplo, es muy bonita. Diga usted que llegue un segundo corte, por decir algo, por proponer un tema. Llega un segundo corte. Qué bonito poder preguntarle a la persona: a ver, por favor, explique, Oscar, ¿qué quiere decir que el origen material de un teologúmeno no determina su veracidad? Pues eso, que muchas frases, muchas expresiones, muchas palabras pueden venir de distintas culturas. Ese no es nuestro problema. Ese no es nuestro problema. De hecho, todo idioma, y esto por supuesto incluye el idioma hebreo, todo idioma siempre toma prestadas expresiones que vienen de otros pueblos. Ese no es el problema. Eso se llama origen material. Cuando usted habla español, usted está hablando muchas lenguas. Usted está hablando cosas que vienen del griego, que vienen del latín, cosas que vienen del sánscrito. Hay raíces sánscritas en el español y sobre todo hay muchas raíces árabes. Entonces, como eso viene de la lengua árabe, entonces eso está contaminado de pensamiento musulmán, eso no es cristiano. No sea tonto. No sea tonto. El origen material no determina la veracidad. Todas estas cosas le van liberando a uno el pensamiento
para darse cuenta en qué consiste verdaderamente la revelación bíblica. Y finalmente, dentro de nuestro tema debemos mencionar 2 Corintios capítulo 5, versículo 1, donde haciendo eco a la expresión del libro de la sabiduría, capítulo 9, el apóstol San Pablo dice, aunque nuestra morada, ¿cómo es? Aunque nuestra morada terrenal se deshaga. Yo quisiera que lo leyéramos porque es una expresión muy clara. ¿Sí? ¿La tienes ahí? Porque sabemos que si esta tienda, que es nuestra morada terrestre, se desmorona, tenemos un edificio que es de Dios, una morada eterna, no hecha por mano humana, que está en los cielos. Eso es. Entonces, la condición actual de nuestro cuerpo no es nuestra morada definitiva. Aparece ahí. Bueno, una vez que uno queda libre de esos prejuicios antigriegos y esos prejuicios de privilegios étnicos, cuando uno queda libre de eso, uno se da cuenta que la Biblia no está lejos de las afirmaciones de tipo filosófico, como podían tener, por ejemplo, un Aristóteles. Ahí es necesario que cambiemos de perspectiva y todavía tenemos unos minutos para hacerlo. Asomémonos entonces a la versión clásica, racional, sobre qué es el alma y qué implicaciones tiene esto para nuestro curso de escatología. Básicamente, la definición de alma es forma sustancial en el caso de un ser vivo. Forma sustancial de un ser vivo. Entonces, expliquemos un poco qué queremos decir con la palabra forma. Nos vamos a dar cuenta que no es difícil. Cuando nos acercamos a algo que es, cualquier cosa que es, podemos hacer una serie de preguntas. Podemos preguntar, por ejemplo, ¿para qué sirve? Podemos preguntar de qué está hecho. Podemos preguntar cómo está hecho. Podemos preguntar quién lo hizo o por qué lo hizo. Podemos preguntar de a qué se parece. Un gran pensador como Aristóteles se dio cuenta de esta pluralidad de preguntas respecto a cada cosa que es. Yo puedo hacer esta misma lista de preguntas con respecto a un objeto artificial o natural. Puedo preguntarme de qué está hecho, si se trata de un computador o si se trata de una roca volcánica. Puedo preguntar si tiene algún propósito con respecto a un arroyo o puedo preguntarlo con respecto a un bolígrafo. Esas preguntas, las preguntas con las que nosotros nos aproximamos a lo que es, esas preguntas nos conducen a uno de los grandes temas de la metafísica, que es el tema de las causas. Cada una de esas preguntas es lo que podemos llamar una causa, porque entendemos como causa aquello sin lo cual yo no tendría lo que tengo. Por ejemplo, el metal es una causa de esta mesa. Si no existiera ninguna forma de metal, yo no tendría esta mesa, tal vez tendría otra cosa, pero esta no la tendría. Entonces, la causa es una de las explicaciones o aproximaciones al ser. Entonces se pregunta Aristóteles cuáles son las causas, si se puede hacer una clasificación de las causas. Usted se da cuenta que al hacer una clasificación de las causas, al mismo tiempo se está haciendo una clasificación del ser exterior y de la capacidad intelectual. La palabra causa, que en griego se dice aitia, la palabra causa es la que conecta precisamente lo conocido y el sujeto cognoscente. La causa es la bisagra entre el que conoce y lo conocido. De modo que el estudio de las causas es al mismo tiempo un estudio de las aproximaciones que tiene mi inteligencia y de los caminos que tiene el ser. Esa es una causa. ¿Cuántas causas hay?
Pues ya vemos que las causas tienen que ver con las clases de preguntas que yo puedo hacer frente a las cosas que son. Por ejemplo, me puedo preguntar frente a una cosa que es, me puedo preguntar de qué está hecha. Todo el mundo sabe que no es lo mismo un anillo de plástico que brilla con visos dorados que un anillo de oro. Y a mí creo que no me interesa tanto el anillo de plástico. Entonces, cuando yo pregunto de qué está hecho, ahí estoy preguntando por la causa material. Cuando yo pregunto, por el contrario, ¿para qué sirve esto? ¿Qué utilidad tiene? Entonces estamos hablando de una causa final. Esa es la causa final. ¿Para qué sirve un anillo, por ejemplo? Sirve de adorno. Es algo que muchas personas consideran agradable. Otras personas pueden decir un anillo es un símbolo de autoridad, como en el caso de los obispos. Otros pueden decir un anillo sirve también como símbolo de alianza. De hecho, en algunos países a los anillos nupciales se les llama las alianzas. Entonces yo puedo preguntar por el fin. Si eso no cumpliera ninguna finalidad, seguramente nunca se hubiera hecho. No se hubiera hecho ese anillo. Entonces esa es la causa final. La causa final la encuentro con otro tipo de pregunta. Con la pregunta de qué está hecho, me acerco a la causa material. Con la pregunta ¿para qué sirve? ¿Cuál es su propósito? Me acerco a la causa final. Cuando yo pregunto quién lo hizo, o por qué lo hizo, o cómo lo hizo, entonces me estoy acercando a la causa eficiente. La causa eficiente, por supuesto, tiene una gran importancia, porque en cierto sentido es la primera responsable de que la cosa sea como es. La causa eficiente del anillo la puedo encontrar en la habilidad y el trabajo del orfebre, por seguir con ese ejemplo. Entonces esto lo hizo el orfebre y ahí encuentro. En algunas ocasiones la causa eficiente y la causa final parecen confundirse, porque si yo pregunto por qué lo hizo, tal vez alguien diría lo hizo por dinero, y entonces ese dinero que se va a recibir por la venta del anillo parece ser al mismo tiempo como una causa eficiente y como una causa final. Pero la causa eficiente básicamente tiene que ver con aquello que puso en el ser, que hizo que esto existiera. Lo que hizo que esto existiera, esa es la causa eficiente. Ahí hemos hablado de causa material, causa final y causa eficiente. Yo puedo preguntarme también por la causa ejemplar. Llamamos causa ejemplar a aquello que sirve de referencia o de modelo cuando se hace alguna cosa. Usualmente lo que se hace siempre tiene una semejanza, parecido o cosa semejante con otro ser. Por supuesto que también existe la novedad, pero esos son temas filosóficos en los que no vamos a entrar ahora. La causa ejemplar tiene que ver con aquello que ha servido de referencia, aquello que ha servido de ejemplo, lo indica, ¿no? De modelo. La causa ejemplar tiene mucha fuerza, mucha más de la que nosotros creemos, especialmente cuando entran los elementos estéticos. La causa ejemplar, el deseo de ser como otro ser, es algo que tiene bastante fuerza. Especialmente en ciertas etapas de la vida somos muy sensibles a eso. Queremos parecernos a, queremos llegar a ser como. Y eso se convierte en un modelo para nosotros. Es muy difícil imaginar un ser humano que pueda desarrollarse plenamente si no tiene ninguna causa ejemplar. Ahora bien, hay otra causa que es la causa formal. La causa formal es la que tiene que ver con la siguiente lista de palabras. Es la que más nos va a interesar en este caso. Entonces la lista de palabras es bueno tenerla. Esa lista es configuración, la estructura, la figura,
el funcionamiento, la vida. El ser de los seres vivos es la vida, es una de las afirmaciones que tiene por ahí Santo Tomás. Entonces, cuando nosotros hablamos de forma, también aludimos a la figura. O sea, la figura nos dice algo sobre la forma. Así, por ejemplo, mirando la cara de una persona, pues tal vez podemos deducir algunas cosas. Si esa idea se lleva al extremo, pues entonces caemos en una cosa que se llama frenología. Pero esa no nos interesa aquí. Entonces, la figura es un aspecto de la forma, pero la forma va mucho más allá. La forma no se refiere solo a lo exterior, sino se refiere al cómo está hecha la cosa. Pero si yo entro a analizar el ser de algo que existe en el tiempo, entonces la forma no solamente se refiere a una configuración estática, sino también a una configuración dinámica. Permítame, trato de explicarlo con una comparación de la medicina. Usted sabe que hay dos materias claves en los comienzos de los estudios médicos, que son la anatomía y la fisiología. La anatomía estudia al ser vivo, pero bueno, esto va a sonar feo, como un cadáver. Es decir, estudia cuáles son las piezas que están y dónde están. Entonces, con la anatomía se sabe dónde están las cosas. Y se sabe, pues, más de eso, ¿no? Por ejemplo, pues se van a estudiar también seguramente tejidos y se va a estudiar las diferencias entre esos tejidos y ese tipo de cosas. ¿Cómo? Sí, hasta llegar incluso al nivel de las células. Entonces, la anatomía mira los componentes, pero todo médico sabe que no va a tratar con cadáveres, sino con seres vivos. Entonces tiene que estudiar otra cosa que se llama fisiología. La fisiología, ¿qué es? Es la anatomía, pero en movimiento. Es el funcionamiento. Entonces, un médico que supiera toda la anatomía, pero nada de la fisiología, no es un médico donde uno iría. Porque ese médico no sabe cómo funciona el cuerpo humano. Y es precisamente en la tremenda complejidad de interacción de los distintos órganos y sistemas en donde está la vida. La vida no está en que aquí esté un hígado y aquí esté un riñón y aquí esté una tiroides y sucesivamente. La vida está en la manera como todo ello interactúa. Entonces, cuando yo pregunto si alguien conoce al ser humano, ese que conoce al ser humano no debe conocer solamente la anatomía, tiene que conocer también la fisiología. O sea, lo que quiero decir con esto es que el estudio de la forma es estático en lo que es estático y es dinámico en lo que es dinámico. Si yo le digo a usted, por ejemplo, ¿usted conoce cómo es un carro? Y usted me dice que conoce motores, bielas, pistones, ventanas, techos, ruedas. Usted todavía no conoce cómo es el carro. Usted tiene que poder explicarme. ¿Qué tiene que poder explicarme? ¿Cómo funciona? Cuando usted me puede explicar cómo funciona el carro, entonces yo sé que usted conoce el carro. Por supuesto, para explicar el funcionamiento usted necesita conocer las partes. Para explicar la fisiología usted necesita la anatomía. Entonces, cuando nosotros hablamos de la forma, ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando de la estructura, las palabras que les dije. A ver cuántas me acuerdo ahora. Las palabras son estructura, configuración, figura, funcionamiento, vida. Entonces, cuando nosotros hablamos de la forma, no estamos refiriéndonos al aspecto únicamente, no es únicamente la cosa exterior. En algunos lugares del mundo hay unas estatuas sumamente bien hechas en los llamados museos de cera. Entonces, si yo tomo, por ejemplo, una estatua pero muy bien hecha de Elvis Presley, por ejemplo, realmente se toma una fotografía incluso desde muy cerca y está demasiado bien hecha. Pero en el momento en el que yo pregunto cómo funciona esa estatua, resulta que la estatua no tiene funcionamiento.
Elvis Presley pues sí tenía funcionamiento, él funcionaba. El funcionamiento de un ser vivo se llama vida, se llama estar vivo. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Eso quiere decir que al preguntar por la forma, nosotros no estamos preguntando solamente por el aspecto o por la figura, sino estamos preguntando por la configuración, estamos preguntando por el funcionamiento, estamos preguntando, decimos aquí, por cómo es. ¿Cómo es? Entonces hagámonos esta pregunta, ¿se puede conocer el alma humana? ¿El alma qué es? El alma es la forma de nosotros, los seres humanos. ¿Se puede conocer el alma de una persona? Guiémonos por esta definición y por lo que hemos aclarado sobre la pregunta y veamos qué significa conocer el alma de una persona. Si yo miro solamente su aspecto, miro el aspecto de la persona, ahí tengo una primera aproximación hacia el alma de esa persona. Es evidente que si esa persona es alta o baja, si le falta tal vez alguno de sus miembros, si parece enferma o pálida, si parece triste o alegre, ese tipo de cosas algo me dicen. Por eso en una fotografía o en un estudio fotográfico algo puedo conocer de esa alma. Pero ¿quién conoce realmente esa alma? La persona que conoce su funcionamiento. ¿Y qué significa el funcionamiento de una persona? Uy, eso es muy complicado de responder, porque el funcionamiento de una persona es el conjunto de actividades que llamamos vida. Entonces, cuando yo te veo vivir y cuando yo entro en la vida tuya, ahí puedo saber quién eres. Conocer el alma es conocer la respuesta a quién eres. Entonces, la pregunta por la forma sustancial del ser humano se convierte en la pregunta por quién eres. ¿Y quién puede responder a esa pregunta? Obviamente, el que esté más cerca y el que interactúe más con él. Así, por ejemplo, el alma de una persona, el alma de un hombre, lo puede conocer, por ejemplo, muy bien su esposa, tal vez. El alma de un hijo, de una hija, lo puede conocer bastante bien la persona que ha estado muy cerca, por ejemplo, la mamá. La mamá ha estado muy cerca de ese hijo o de esa hija, le ha visto reaccionar, ha visto cómo funciona. Ustedes me perdonan la expresión funcionar que se oye tan fea para un ser humano, tan fea, pero es para que entendamos que estamos hablando de acciones y no simplemente de una contemplación pasiva y estática. Entonces, por ejemplo, la mamá ha visto que el hijo en algún momento llega golpeado a la casa. ¿Por qué estás golpeado? Porque no me aguanté lo que vi hoy en mi colegio. ¿Y qué pasó en el colegio? Pues que yo vi que 3 de mis compañeros en el momento del descanso salieron a darle una golpiza al otro. Y yo no me aguanté eso. Entonces yo me metí ahí. Y sí me gané 1 o 2 puños, pero yo no permití eso. ¿Qué ha conocido en ese momento esa mamá de ese hijo? Pues ha conocido una cierta nobleza, un espíritu de justicia. Ha conocido algo ¿del qué? Del alma de ese hijo. Así se conoce el alma. Usted se da cuenta que esta noción de alma que tiene que ver con el funcionamiento conecta perfectamente con lo que hemos dicho de la Biblia cuando se habla de el interior de la persona. El interior de la persona no es obvio. Yo no sé cuánto heroísmo puede haber dentro de usted. Yo no sé. Pero tal vez si se incendia un edificio y usted se sacrifica por salvar a un niño que ni siquiera conoce, en ese momento conozco algo de usted que yo no conocía. Entonces, el alma, ¿cómo se conoce? El alma de un ser vivo se le conoce viéndole vivir, acercándose a la vida y muchas veces interactuando con esa vida. Eso es lo que nosotros queremos decir con la palabra alma. Vamos a terminar esta exposición previa sobre el alma. Tampoco vamos a profundizar mucho más en esto porque esto es propio de una materia. Esto tendría que verse en una materia que se llama antropología teológica. Ahí deberían contarle a uno muchísimas cosas sobre el alma. Mire qué es lo que nosotros vamos a hacer aquí. Lo que vamos a comentar aquí es 2 temas que son muy clásicos sobre el alma y con eso cerramos. El primer tema es la inmaterialidad del alma y el segundo tema es la inmortalidad del alma.
Y a partir de ahí, pues entramos de lleno en la cuestión filosófica de la escatología. Hablemos de la inmaterialidad del alma. Para muchas personas la realidad es solamente lo material. Cuando a algunas personas se les habla de alma, si tienen una cierta formación científica y una inclinación de personalidad cínica y burlona, entonces van a decir expresiones como por ejemplo estas. Oye, pero si uno toma una persona y la desarma célula por célula, ¿en dónde está el alma? Algunos creen que el alma está metida, por ejemplo, en el cerebro, corresponde al funcionamiento del cerebro. Entonces nos dicen que lo que usted ha llamado alma es un epifenómeno, es decir, es la manera como usted describe una serie de acciones complejas, jerarquizadas, que tienen que ver con las funciones superiores del cerebro. Ese es el alma. Entonces, según ellos, el alma estaría en el cerebro. Para muchas personas, lo único que existe es lo material. Por eso es indispensable demostrar la existencia de lo inmaterial. ¿Es difícil demostrar la existencia de lo inmaterial? Es muy difícil, en un cierto sentido, y es muy sencillo en otro sentido. Nos explicamos. Es muy difícil en un cierto sentido porque hay personas que creen que demostrar la inmaterialidad del alma es encontrar un camino que pueda poner al alma bajo el microscopio o con algún otro tipo de muestra sensible, física. Me acuerdo que al comienzo de este curso hablábamos de eso. Por ejemplo, las personas que dicen, mire, teníamos una persona que estaba agonizando y mientras agonizaba la pesábamos. Yo creo que fue parte de la agonía que lo estuvieran pesando tanto. Entonces, en medio de su agonía, descubrimos que pesaba 61 kilos. Se murió. En el momento en el que se murió, empezó a pesar 59 kilos y medio. ¿Qué quiere decir? El alma pesa 1,5 kilos. Eso es una tontería. Otras personas hablan del resplandor que aparece. Por ejemplo, resplandor, eso me tocó verlo a mí, nunca he tenido una explicación satisfactoria de eso. En el año 1982 estuve en Budapest. Yo era casi ateo en esa época, casi. Pero entre otras cosas me salvó del ateísmo encontrarme con el ateísmo del comunismo húngaro. En todo caso, yo estaba hospedado en una universidad, por supuesto, estatal de Budapest, y resulta que cerca de donde yo estaba había un cementerio. Y el hecho es que por las noches se veían luces ahí en las tumbas. Se veían luces, en las tumbas se veían luces. Entonces las personas interpretan eso como, lo voy a mandar para Budapest y verá. Y entonces hay personas que interpretan eso como que ese es el alma. Ahí está, mire, ahí está el alma que está brillando. Otras personas hablan de las almas en pena. Por ejemplo, ese tipo de profesores que fueron crueles con sus estudiantes y luego sufren, entonces esas personas, ¿qué se demuestra con esas personas? Que ahí está el alma en pena, la gente que está sufriendo. Este tipo de demostraciones son siempre demasiado anecdóticas, demasiado difíciles de comprobar y casi siempre, como ha dicho el estimado Ignacio, terminan teniendo algún tipo de explicación de tipo científico. Ese camino no es, la inmaterialidad del alma no es ese. Además, si lo analizas bien, esa inmaterialidad es ridícula porque vamos a demostrar la inmaterialidad del alma logrando que el alma tenga una manifestación material, como por ejemplo el peso, la luz, el mover objetos, etc. O sea, queremos mostrar que el alma sí existe, volviéndola material, y a la vez afirmamos que es inmaterial. Es absurdo. Por ese camino es imposible, o por lo menos es inoficioso y no es el que nos interesa. La demostración de la inmaterialidad del alma es algo mucho más sencillo. La palabra más útil para demostrar la existencia de lo inmaterial es la palabra estructura. La palabra estructura es una palabra muy útil en castellano, muy, muy útil. La palabra estructura es fantástica para hablar de la inmaterialidad del alma. Le voy a plantear este tema. Supongamos que usted me presta una bicicleta, que es el ejemplo que me daba mi director de tesis.
Supongamos que usted me presta una bicicleta y yo le devuelvo todas y cada una de las piezas de la bicicleta, pero la bicicleta completamente desarmada. Es decir, le he quitado todos los rayos o radios que llaman otros de las ruedas, le he quitado todas las tuercas, he desarmado toda la cadena y absolutamente todas las piezas, todas y cada una de las centenares de piezas, porque ya se llega a centenares de piezas cuando usted desarma así una bicicleta. Yo le entrego las 812 piezas de la bicicleta, se las entrego en una bolsa. Yo le estoy devolviendo a usted la bicicleta. Es evidente que desde el punto de vista material, es decir, de qué está hecho, yo le estoy devolviendo toda la materia, pero yo no le estoy devolviendo la bicicleta. ¿Por qué usted no reconoce su bicicleta ahí? ¿Qué le hace falta? ¿Qué diferencia hay entre la bicicleta que usted me entregó y lo que yo le entrego en una caja o bolsa? La estructura. La estructura. La manera como está estructurado. Un ejemplo todavía más sencillo se le ocurrió a Aristóteles y se encuentra en uno de los libros de su obra Metafísica. La traducción, una manera de traducirlo al castellano es utilizando estas letras. Tenemos dos palabras escritas en el tablero. Una es la palabra amor y otra es la palabra Roma. Usted se da cuenta que tienen exactamente la misma materia. Las letras serían la materia. Y las dos palabras tienen las mismas letras. En orden alfabético esas letras son A, M o R. Pero si yo las pongo en ese orden y las pronuncio así, tengo la palabra amor. Mientras que si yo las escribo en orden contrario, tengo R-O-M-A, que es Roma, una ciudad. Entonces, materialmente son iguales esas dos palabras. ¿Qué ha cambiado entre la una y la otra? La estructura. Entonces yo me doy cuenta que una palabra no es simplemente un conjunto de letras, sino es un conjunto estructurado de letras. La estructura es la que hace que la materia tenga un determinado sentido y tenga un determinado ser. Y me doy cuenta que la estructura de las letras no es otra letra. ¿Ustedes guardarán todo eso así en su cabecita? Mire, le repito esa frase porque esa frase es importante. La estructura no es materia. La estructura no es materia. Si la estructura no es materia, la estructura es inmaterial. La estructura es inmaterial. Y si la estructura es inmaterial y la estructura existe, entonces lo inmaterial existe. Así de sencillo. Hay otro ejemplo que también es útil derivado de la bicicleta. Supongamos que usted es enviado a la primera misión a Marte. Como usted sabe, la primera misión o las primeras misiones humanas a Marte no van a tener retorno. Usted sabe que va en un viaje sin retorno. Usted sabe también que no puede llevar demasiado equipaje, pero usted ama mucho su bicicleta y usted quiere saber cómo sería montar en bicicleta en Marte. Pero resulta que la gente de la NASA no le permite meter su bicicleta, a pesar de que es una bicicleta ultra liviana. No hay campo en el contenedor para meter su bicicleta. Entonces, ¿cómo puede usted llevar su bicicleta a Marte sin llevar su bicicleta a Marte? Usted lleva en su inteligencia la estructura. Usted tiene esperanza de que las excavaciones de metales y de otros materiales en Marte, dado que es una persona joven, usted viaja a Marte como una persona joven. Yo ya no soy candidato, intenté inscribirme, hay una página web donde usted puede inscribirse. Ustedes se ríen, pero eso es verdad, hay una página web donde usted puede inscribirse para ir a Marte. O sea, no es mi culpa que no vean noticias. Hay una página donde usted se puede inscribir para ir a Marte. Entonces yo, por ejemplo, ya estoy demasiado viejo. Entonces... pero hay gente que sí podría ir a Marte. ¿Qué pasa si usted va a Marte y no le dejan llevar su bicicleta? Usted sí la lleva. ¿Cómo la lleva? La estructura. Usted lleva la estructura y usted dice, mire, si yo voy a vivir en Marte, Dios mediante, si yo voy a vivir en Marte unos 50 años, hombre, el progreso de las excavaciones y de todo lo que se haga en Marte y la terraformación de Marte va a permitir que en algún momento haya suficiente metal para hacer mi bicicleta. Y entonces, ¿qué hizo usted? ¿Usted cómo llevó su bicicleta a Marte? Usted llevó no la bicicleta, usted llevó la estructura, llevó la forma.
Para mí en castellano no hay palabra que nos acerque más que la palabra estructura. Otra parecida también se la dije, que fue la palabra configuración. ¿Sí la escribió en su lista? La palabra configuración. Entonces el alma es inmaterial. ¿Por qué lo sabemos? Porque es como un gasecito, porque es una res cogitans. Oiga, ¿cuánto daño nos hizo René Descartes? ¡Qué daño tan brutal! Yo no sé, hay que querer mucho a Francia, pero entre Descartes y Pascal, cosa tan complicada. Entonces Descartes empezó a decir que en el mundo universo había dos cosas, la res cogitans y la res extensa. Y la res extensa es la materia y la res cogitans es el pensamiento, y que luego había que buscar entonces la conexión entre la res cogitans y la res extensa. Y esas frasecitas de Descartes que se dicen en medio párrafo han destruido para siempre la posibilidad del pensamiento anglosajón de conectar con el pensamiento aristotélico sobre la forma. Con contadas excepciones, ustedes no encontrarán un pensador anglosajón que sea capaz de comprender y de usar de manera apropiada estos conceptos, porque ellos quedaron marcados por Descartes. La verdad es que la filosofía francesa fue la gran maestra del pensamiento anglosajón, pero tristemente hombres como Descartes los pusieron en una ruta desastrosa. Porque claro, si usted habla de res cogitans, usted está hablando de un ser que es pensamiento puro, como una especie de fantasmita, y la res extensa es como un cadáver, y entonces la res cogitans es la que mueve la res extensa. Y el mismo Descartes, que era tan inteligente en otras cosas, se puso a buscar cuál era el puente entre la res cogitans y la res extensa. Y llegó a decir que el puente entre la res cogitans y la res extensa era la glándula pineal. Entonces esas cosas ridículas nos han hecho un daño terrible. Mucho más sensato y mucho más sencillo era Aristóteles, con ejemplos como el de las letras. La inmaterialidad, óigame bien, la inmaterialidad del alma y la inmaterialidad de toda forma es muy fácil de comprobar. La estructura no es una pieza más de materia. La estructura de la bicicleta no es una tuerca más. La estructura de la bicicleta no es un pedazo más de metal. La estructura de la bicicleta es inmaterial. Eso es una forma. Ahora bien, cuando usted piensa en la estructura de la bicicleta, usted piensa en una bicicleta que funcione, que es nuestro verbo. Usted piensa en una bicicleta que funcione. Bueno, ese era el tema de la inmaterialidad. Entonces, ¿la realidad tiene una dimensión inmaterial? Sí. ¿Existe lo inmaterial? Sí. Eso quiere decir que lo inmaterial existe como forma de todo lo material. Entonces, por ejemplo, la forma de una silla es inmaterial. La silla misma es material, pero la forma de la silla es inmaterial. ¿Por qué sé que la forma de la silla es inmaterial? Porque si yo me voy para Marte, yo me puedo ir sin la silla y puedo hacer la silla allá. ¿Qué me llevé? La forma, la estructura. Bueno, entonces, las formas son todas inmateriales. Ahora hagámonos esta pregunta. ¿Inmaterial es lo mismo que inmortal? No. ¿Por qué? Porque resulta que la inmortalidad supone una continuidad en el ser después de la muerte. ¿Cuál es el argumento clásico para demostrar la inmortalidad como continuidad en el ser personal después de la muerte? Nuevamente tenemos que ir a Aristóteles y tenemos que ir a Santo Tomás. La idea básica es esta. ¿Usted logra comprender lo que es la forma en su inteligencia? Entonces analicemos. Una inteligencia que es capaz de comprender la forma es una forma que es capaz de recibir formas. Definición de inteligencia según Aristóteles, una de las muchas definiciones. La definición de inteligencia es una forma que es capaz de recibir formas. Anima est quodam modo omnia. El alma es capaz de ser todas las cosas. Esa frase es de Aristóteles. Entonces la inteligencia es una forma que recibe formas. Oiga eso, la inteligencia es una forma que recibe formas. Entonces la inteligencia no es lo mismo que el conocimiento. ¿Un perro tiene conocimiento? Sí. ¿El perro tiene propiamente inteligencia? No. Y ahí tenemos que poner pausa.
porque ahora tenemos que estudiar el tema de la inteligencia. ¿Qué es conocer una forma? Conocer una forma no es conocer una figura. Conocer una forma es conocer el ser. Y conocer el ser es lo propio de la inteligencia. Entonces necesitamos redefinir la palabra inteligencia, porque cuando la gente dice, ay, mi gatico es tan inteligente, este perrito solo le hace falta hablar. Tenemos inteligencia artificial, ya hay computadores que juegan mejor que nosotros. Este problema ya lo resuelve un computador y no lo resuelve ningún ser humano. El lenguaje de la inteligencia animal y el lenguaje de la inteligencia artificial ha arruinado completamente la palabra inteligencia. Entonces tenemos que rescatar la palabra inteligencia, descubrir qué significa una forma que recibe formas y a partir de ahí, estimados amigos, entender qué significa la supervivencia personal según la escatología cristiana. Ese será tema de nuestra siguiente clase. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo.